Y amén. Lucas capítulo 13, versículos 22 a 27. Vamos a leer la escritura en esta mañana. Dice así, Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Este texto es como si estaría hablando proféticamente, digamos, del último Yom Kippur de la historia, como la última oportunidad en la cual el Señor se levantará y dirá, hasta aquí no más. Esta es ya la última oportunidad, hasta aquí hemos llegado. Y entonces vendrá el tiempo en el cual, como está profetizado, se acabará el tiempo de la gracia. Ya no habrá más oportunidades porque es la última oportunidad. Hoy cada año estamos celebrando o tenemos avisos, pero muchos seres humanos no se dan cuenta de que la última oportunidad en sus vidas pues, puede ser hoy mismo. Hoy mismo puede ser la última oportunidad. Y el propósito de Dios en nuestra vida es que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es algo que podamos producir tú y yo en nuestras vidas, sino que el arrepentimiento verdadero es un don de Dios. Es un don de Dios que Dios concede a nuestras vidas cuando nos encontramos verdaderamente con la cruz de Cristo, con la persona de Cristo, con la presencia de Cristo en nuestras vidas, que viene para producir vida y vida en abundancia. Porque siempre que Dios quiere dar vida, antes tiene que producir arrepentimiento en nuestras vidas. Antes de que lo que Dios quiere haga algo en un ser humano, tiene que haber un sincero y un profundo arrepentimiento, una compunción de corazón, ¿verdad? Corazones compungidos para poder recibir el perdón, ¿verdad? Después de la confesión viene el perdón, pero antes de la confesión viene el arrepentimiento. Arrepentimiento, confesión y perdón de Dios. Ese es el camino, pero hay que primeramente tener esa convicción de pecado en nuestras vidas. El crecimiento que podamos tener en nuestra vida espiritual es conforme al arrepentimiento que Dios ha traído antes a nuestra vida, como consecuencia de nuestros pecados y las malas acciones que puestas en la balanza divina se inclinan como un peso contra nuestra propia vida. Y es sobre esas cenizas de ese arrepentimiento que Dios puede ir construyendo en una vida realmente espiritual en nosotros, la vida de Cristo dentro de nosotros, porque Él no quiere solamente darnos la vida bios, la vida biológica, la vida del cuerpo, la vida del ser humano en términos biológicos, sino que Dios quiere darnos la vida espiritual, la vida Zoe, la vida de Cristo, que es la vida espiritual, y para que esta vida del Espíritu se produzca en nosotros, solamente hay un camino, y ese camino es el arrepentimiento, porque si no, todos pereceremos, como dijo Jesús, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, la vida es una senda es un camino en la cual el arrepentimiento debe aparecer cada día en nuestras vidas. No es decir, ya nos arrepentimos de nuestros pecados, porque todos los días pecamos, todos los días ofendemos a Dios de alguna manera, ofendemos a nuestros hermanos, ofendemos a nuestros compañeros,
y practicamos, aunque no practicamos el pecado, pero sí pecamos contra Dios y pecamos contra nuestro prójimo. Y por eso debemos de cada día pedir perdón y cada día tener esa convicción de pecado que produce el don del arrepentimiento, para que se produzca ese arrepentimiento verdadero en nuestros corazones, porque la vida del Espíritu solo se produce en nosotros cuando ha habido una muerte. Y el arrepentimiento es... ¿Qué es el arrepentimiento? Es entender el fracaso que todos nosotros somos por nosotros mismos. Tú no eres un hombre exitoso, yo no soy un hombre exitoso por mí mismo. Yo soy un fracaso y tú eres un fracaso. Todos nosotros somos un fracaso por nosotros mismos, porque si algo somos es por la gracia de Dios. Pero el arrepentimiento nos lleva a reconocer nuestros errores, reconocer nuestras culpas, reconocer nuestras faltas y reconocer nuestras debilidades delante de Dios. Y eso es lo que produce el arrepentimiento verdadero. Pero comienza por reconocer nuestro error, reconocer nuestro fracaso. El que no reconoce sus fracasos, el que no reconoce sus errores, jamás podrá arrepentirse. Y hay muchas personas que nunca reconocen sus errores, que no quieren reconocer sus errores, que viven engañados en sí mismos, ¿verdad? Pensando que, bueno, que lo que hacen no es tan malo, que lo que hacen no pasa nada, ¿verdad? Que es parte de, es que yo soy así, es que yo no puedo cambiar como soy, es que yo sí podemos cambiar. El arrepentimiento nos lleva a un cambio verdadero, a un cambio de rumbo, a un cambio de vida, a un cambio de actitud, a un cambio de pensamiento, a un cambio verdadero en nuestros corazones. Y el arrepentimiento es un don de Dios, es un don que Dios concede a nuestra vida. Es algo que se produce en nosotros porque cambiamos el comportamiento o la actitud externa. No es nuestro ni depende de lo que tú y yo podamos hacer, porque el arrepentimiento viene de lo alto. En el libro de los Hechos vemos cómo el primer derramamiento del Espíritu Santo, por medio de la predicación de los apóstoles Pedro y Juan, dice que cuando les predicaban la palabra, hablándoles de la muerte de Jesús como el medio para el perdón de pecados y medio de salvación, lo cual para ellos, para los judíos, era algo inconcebible. Entonces dice que muchos procedían al arrepentimiento y obedecían a la fe en Jesucristo, porque después del arrepentimiento viene la obediencia a la fe. Obedecemos a la fe porque nos hemos arrepentido. Entonces dice que muchos de ellos obedecían a la fe. Es decir, la fe nos lleva a una obediencia, es decir, obedecían a la fe, es decir, la fe actúa por el amor, pero la fe actúa por la obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios y a las ordenanzas de Dios. Y el arrepentimiento viene a través de la experiencia de hacernos partícipes de la muerte de Cristo en la cruz por ti y por mí. Y por eso los judíos se excusaban siempre diciendo que ellos no habían crucificado a Jesús, que habían sido los romanos. Claro que sí, habían sido los romanos y por lo tanto, como ellos decían que ellos no habían crucificado a Cristo, sino que habían sido los romanos, entonces ellos no se hacían partícipes de la muerte de Cristo en la cruz, y por eso era tan difícil para un judío aceptar a Jesús como Señor y Salvador, como el Mesías, y recibir el don de Dios, el don del arrepentimiento que viene por aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y como ellos no entendían la cruz, porque para ellos el Mesías tenía que venir como un rey, como alguien que venía a libertar, como alguien que venía... Entonces, para los judíos, la cruz realmente fue un tropiezo. Para los griegos, para los gentiles, locura. Para ellos, un tropiezo, porque ver a Cristo crucificado en una cruz, ver al Mesías crucificado en una cruz, ellos dijeron, no puede ser. No puede ser que el rey que nosotros esperábamos ahora tenga que estar colgado en un madero, que era el lugar
destinado para los delincuentes, para los ladrones y para los malditos, ¿verdad? La cruz INRI era un lugar donde morían los malditos, los delincuentes, ¿verdad? Entonces la crucifixión para ellos era algo impensable y por eso rechazaron el sacrificio de Cristo y aún lo siguen rechazando porque no han entendido todavía que es a través del sacrificio de la cruz que nosotros, o el hombre o el ser humano, puede recibir salvación. Amén, hermanos. Entonces, el arrepentimiento viene por la cruz, ¿verdad? Y Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No es por venir a la iglesia, no es por escuchar un sermón o 100 sermones, es por participar y por hacernos participantes de la cruz de Cristo. Amén, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a leer el libro de los Hechos. El texto que hemos leído anteriormente claramente está hablando de cómo el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y después de que el padre de familia, ¿quién es ese padre de familia? Está representando a Cristo, al Señor, antes de su venida. Dice, se haya levantado, dice, y cerrando la puerta, porque llegará un día en el cual el Señor cerrará la puerta. Hoy en día la puerta está abierta. Aún podemos entrar por la puerta estrecha. Aún hay oportunidad. El Señor aún sigue tocando la trompeta. Y por eso en los 7 días previos al día del Yom Kippur, en Israel se celebra la fiesta de las trompetas, el Yom Teruah, que se llama. Son los toques del shofar, los toques de trompeta como un aviso para estar preparados para el día del Yom Kippur. Pero llegará un día, el último Yom Kippur de la historia, en el cual será la última oportunidad, cuando el Señor dirá hasta aquí, y entonces el Señor cerrará la puerta, se acabará el tiempo de la gracia, y los que no hayan entrado difícilmente podrán, imposible casi, entrar por esa puerta, porque la puerta se cerrará. Y entonces, una vez cerrada la puerta, dice, comenzaréis a llamar a la puerta y decir, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, dice, no sé de dónde sois, no os conozco, no sé de dónde sois. Y entonces comenzarán a decir, pero Señor, en tu nombre hemos predicado, hemos enseñado en las plazas, hemos echado fuera demonios, hemos hecho tantas cosas en tu nombre. Pero el Señor les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, porque nunca tuvisteis una verdadera relación de intimidad conmigo. Porque el Señor no quiere religión, porque Dios no quiere religión, Él quiere relación, intimidad. Y por eso les dijo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, vamos a leer el libro de los Hechos en el capítulo 11, versículo 15, Hechos de los Apóstoles 11, 15 al 18, dice así la palabra de Dios. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, arrepentimiento para vida. Pedro predicando el Evangelio, esta vez ya no solo a los judíos, sino también a los no judíos, a los gentiles. Y siempre que Dios quiere dar vida, lo que tiene que hacer antes es, o lo que hace antes es producir arrepentimiento. Dice, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios, antes de dar vida, produce arrepentimiento. Y la vida espiritual que podemos exhibir en nuestra vida será solo como consecuencia de un arrepentimiento verdadero que Dios ha producido en nuestros corazones para producir esa vida.
No es porque hemos cambiado el comportamiento o hemos cambiado algunas actitudes externas, porque el arrepentimiento es un cambio profundo en nuestro interior, en nuestra vida, y la vida que Dios quiere producir en nosotros es aquella que es dada por medio del arrepentimiento. Y la falta de vida espiritual en gran cantidad de personas, en muchas vidas, es porque no ha habido una verdadera experiencia y no ha habido en sus vidas un verdadero arrepentimiento. Solamente aquellos que han tenido un verdadero arrepentimiento, una metanoia. ¿Qué es una metanoia? Es un cambio de mente que produce el arrepentimiento, un cambio de corazón. Es decir, quita el corazón de carne, el corazón de piedra, el corazón lleno de pecado y pone un corazón nuevo, lleno de nuevos deseos, y quita la mente entenebrecida, la mente que está ajena a la vida de Dios, y quita el velo con el cual estamos ajenos a la vida de Dios, ¿verdad? Y entonces, cuando se conviertan al Señor, dice la Escritura, el velo se quitará. Pero hay muchas personas que llevan el velo puesto 20 años, que no se quitan el velo, que sigue el velo puesto ahí, ¿verdad? Lázaro estuvo 4 días en la tumba, 4 días muerto, pero al cuarto día el Señor le dijo: Lázaro, sal fuera, y salió con un velo, salió envuelto en un sudario, y entonces el Señor les dijo: quitadle las vendas, para que pueda moverse libremente. El Señor tiene que quitar el velo, hermanos. Hay muchos velos puestos, ¿verdad? Cuando alguien tiene un velo puesto le impide ver, ¿verdad? Cuando tenemos esa telilla en los ojos, nunca te ha pasado, ¿verdad? Esa telilla que a veces se crea, ¿verdad? Como una enfermedad, como una conjuntivitis, ¿verdad? Que te impide ver. Es como un velo, y ves borroso, no ves claramente. Hermanos, los velos tienen que caer, las vendas tienen que ser quitadas para que puedas ver al Señor, para que puedas conocer a Jesús y para que realmente el Señor pueda producir un verdadero arrepentimiento y después pueda producir perdón y vida, la vida del Espíritu que viene después de un verdadero arrepentimiento. Amén. Entonces, una de las cosas que más nos cuesta es experimentar ese verdadero arrepentimiento. Pensamos que el arrepentimiento es solamente para los incrédulos, para los impíos y pecadores, porque si el único arrepentimiento que podemos exhibir en nuestra vida es aquel que tuvimos, pues nos convertiremos, o sea, eso es insuficiente. El que tuvimos cuando nos convertimos, o si decimos que un día nos convertimos al Señor, pero eso es insuficiente. Necesitamos un arrepentimiento casi diario en nuestra vida, para ir limpiando constantemente nuestra vida de impurezas y nuestro corazón de impurezas que se van pegando en nuestro corazón, porque aún estamos lejos de la presencia y de la santidad de Dios. Tengamos mucho cuidado con lo falso y con lo verdadero, y construyamos nuestra vida no basándonos solamente en lo bueno, en los éxitos, en las cosas buenas, en lo que tenemos, sino que más bien construyamos nuestra vida desde los fracasos, desde los errores que nos llevan al arrepentimiento, y el arrepentimiento nos llevará a la vida. Amén. El arrepentimiento nos lleva a la vida. Hay personas, es muy curioso, hay personas que dicen arrepentirse solamente cuando son descubiertas en alguna falta o en algún pecado. Algunos ni eso, ¿verdad? Pero normalmente el error que muchos cometen es que dicen arrepentirse cuando son descubiertos en alguna falta. ¿Tú crees que eso es arrepentimiento verdadero? Eso no es arrepentimiento. Eso fue que fuiste descubierto en alguna falta, entonces alguien denunció tu falta. Es decir, fue como un delito de fragancia, ¿no? Un delito de fragancia fue que alguien es
es agarrado en el momento de estar cometiendo el delito, infraganti, ¿verdad? Un delito de fragancia. Y entonces, claro, parece que la única salida en ese momento es reconocer los hechos, ¿no? O sea, porque ha sido algo visible totalmente y arrepentirse, ¿no? Pero nadie se arrepiente porque le descubren. Arrepentimiento no es cuando lloras. Arrepentimiento, hermanos, es cuando se produce un cambio verdadero. Amén. Arrepentimiento no es llorar, no es lamentar, no es gemir. Puede ser que haya un lloro sincero, que es producido por el arrepentimiento, claro que sí. Pero normalmente el Señor dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento tiene que venir acompañado de frutos, es decir, de hechos que evidencian que ha habido un verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento verdadero es la consecuencia de poner nuestra vida en orden delante de Dios. Pero esto no lo practica casi nadie, o muy pocos, sino que somos dados a arrepentirnos cuando somos descubiertos en alguna infracción. La policía viene y me sanciona, me pone la multa, o el fiscal la acusación, y entonces el único camino es reconocer y bajar la cabeza, ¿verdad? Y asumir. Amén, hermanos, pero eso no es un arrepentimiento. El arrepentimiento es que sin que nadie te haya descubierto, tú, porque te has visto descubierto delante de Dios, en tu intimidad, sinceramente, reconoces tu error, reconoces tu pecado, reconoces tu transgresión y la confiesas sinceramente delante de Dios. Y el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, dice la Escritura. Pero el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. El que encubre sus pecados, el que tapa sus errores, el que nunca reconoce sus errores, ese nunca prospera. Aquellos que no reconocen sus fallas, sus errores, sus defectos, sus carencias, sus debilidades, nunca prosperan. Pero el que confiesa sus pecados, busca ayuda y se aparta, alcanza misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios trae y repercute en vida espiritual, en bienestar, en salud, en crecimiento. Aleluya. Mateo capítulo 1, leamos Mateo capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Dice así, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dice que eran bautizados por él en el Jordán, pero eran bautizados confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir del juicio de Dios? Porque hay muchos que huyen del juicio de Dios, huyen de la espada, ¿verdad? Cuando el Señor quiere meter la espada, muchos huyen, y el Señor nos dice hoy también, ¿quién te enseñó a huir de la ira venidera, del juicio de Dios? Hermanos, tenemos que comparecer delante del tribunal de Cristo, delante del juez. Aleluya, tenemos que comparecer, queramos o no. No podemos estar siendo unos prófugos, estar siempre huyendo de la justicia, ¿verdad? El que no quiere enfrentarse con la justicia, ¿qué hace? Huye, ¿verdad? Los que evaden impuestos, los políticos que constantemente caen en este tipo de sobornos, cohechos, de estos delitos, ¿verdad? Qué fácil es huir del país, ¿verdad? Salir huyendo, ¿verdad? Pedir asilo político, ¿verdad? Para no enfrentarse con la justicia, para no ser acusados delante del juez, ¿verdad? Pues
hay un juez supremo que es Cristo, del cual no podemos huir porque si huyere y me fuere hasta, dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Si descendiera a lo más profundo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Dice, ¿a dónde me esconderé y huiré de tu presencia? Decía el salmista. No puedo huir de la ira, del juicio de Dios. Nadie podrá huir del juicio de Dios. Porque vayas donde vayas, la espada caerá sobre ti, la roca caerá sobre ti. Entonces les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos estaban justificados y se pensaban que porque eran hijos de Abraham, entonces ya estaban justificados. Y les dijo, no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su adventador está en su mano y limpiará su era, limpiará su iglesia, limpiará su viña, recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Aquí vemos este grupo de fariseos y saduceos que venían a Juan también para ser bautizados por Juan en el río Jordán, en el desierto de Judea. Pero venían no por convicción de pecado, no venían con una verdadera convicción de pecado, confesando sus pecados, sino que lo hacían por obediencia religiosa. Hay una gran diferencia cuando nos acercamos al Señor con convicción de pecado y arrepentimiento a venir simplemente por obediencia religiosa, por cultura religiosa, por rito religioso, ¿verdad? Y entonces Juan el Bautista les exhortó duramente y les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y les dijo, ya el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, y el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, hay cosas en nuestras vidas que solo un arrepentimiento verdadero pueden hacerlas cambiar. Pueden hacerlas cambiar. Solamente un arrepentimiento profundo y verdadero que Dios tiene que producir, porque el arrepentimiento, repito, es un don de Dios que Dios tiene que producir. Pero vamos a ver esto del hacha. ¿Dónde está puesta el hacha? El hacha estaba puesta ¿en dónde? ¿Dónde dijo que está puesta el hacha? El hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y hermanos, el hacha, que es el juicio que viene después o que viene previo al arrepentimiento, antes del arrepentimiento viene el juicio. Cuando somos juzgados, entonces el reo, el que es culpable, entonces dice, soy culpable y me arrepiento, confieso mi delito, confieso mi pecado y me arrepiento. Entonces el arrepentimiento debe de estar puesto ¿dónde? Sobre la raíz de nuestros pecados, sobre la raíz de nuestras maldades, sobre la raíz de nuestras ofensas, sobre la raíz, porque la única manera para que nuestro corazón carnal, engañoso y es la única manera para que nuestro corazón carnal, engañoso y pecaminoso pueda ser transformado. Pero, hermanos, hay personas que son excelentes podadores. Te voy a explicar por qué. Porque podan muy bien las ramas externas, las ramas de afuera. Es fácil. Es fácil podar las ramas, ¿verdad? Coger la tijera de podar y comenzar a podar las ramas que están ahí visibles, ¿verdad? Y las cortas con la tijera de la poda, ¿verdad? Y
aunque también es dolorosa, ¿no? La poda, pero es fácil podar las ramas, ¿verdad? Pero poner el hacha en el corazón, poner el hacha en la raíz, porque ahí es donde están las conductas que no conseguimos cambiar. Las conductas que no conseguimos cambiar están en la raíz. Están en la raíz. Y la raíz es la que tiene que ser cortada. Para que el árbol crezca y comience a dar buen fruto, la raíz tiene que ser cortada. Y el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, donde están arraigados nuestras maldades, nuestras ofensas, nuestros malos hábitos, nuestras costumbres vanas. Y el arrepentimiento está puesto sobre el hacha de la raíz, y el hacha está puesta sobre la raíz. Y el arrepentimiento es necesario en nuestra vida, porque hay cosas en nuestra vida que solamente el hacha puede quitar, solamente el hacha es capaz de quitar. Muchas veces solamente exhibimos en nuestra vida el arrepentimiento de la poda, pero no llegamos a experimentar el arrepentimiento del hacha. Y ese es el arrepentimiento verdadero, es el que produce el hacha, no es el que produce solamente la poda. La poda lo que hace es limpiar, sí, limpia el árbol aparentemente, limpia las ramas, limpia las hojas, pero no limpia la raíz, la poda. El hacha, mete el hacha y lo mete sobre la raíz de los árboles. Hay árboles que solamente se les poda una vez al año, cuando llega el tiempo de la poda, ¿verdad? Y el resto del año no hay que tocarle al árbol porque no necesita ser podado. Así hay muchos cristianos que solamente son amigos de la tijera de vez en cuando para poder podar unas ramitas, pero cuando ven el hacha venir huyen porque sus raíces pecaminosas están demasiado arraigadas en sus vidas. Y esas raíces tienen que ser podadas, y no solamente podadas, tienen que ser desarraigadas con el hacha. El arrepentimiento nos lleva a la realidad de lo que somos para sacarnos de la débil y pobre vida superficial que muchos tienen en el Señor o sin el Señor, que esto es todavía mucho peor. Entonces, hermanos, ¿cuál es la realidad de tu vida hoy? Hoy estamos en un día de introspección, en un día de análisis, en un día de reconocer nuestros pecados, nuestras ofensas, de perdonarnos unos a otros, de perdonar nuestras ofensas, de rogar al Señor, de buscar la reconciliación. Pero para eso tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Entonces, hermanos, ¿cuánto de tu vida espiritual ha sido construida porque ha habido un arrepentimiento genuino en tu corazón? ¿O es como consecuencia solamente de una obediencia religiosa? Porque eso no funciona, eso no te llevará nunca a una vida plena en el Señor. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay tristeza según Dios y hay tristeza según el mundo. La tristeza que produce el mundo por una causa u otra no sirve de mucho. Es para muerte porque solamente produce dolor aparente, pasajero, porque no produce arrepentimiento en nuestra vida. La tristeza del mundo produce muerte. El Evangelio son buenas nuevas de gozo, de vida y de salvación para aquellos que antes han sido entristecidos para arrepentimiento. No podemos, hermanos, acumular en nuestra vida pecado tras pecado, errores y más errores en nuestra vida, esperando que llegue el tiempo de la poda una vez al año, sino que tienes que dar lugar cada día a que el don del arrepentimiento esté operando en tu vida, opere en nuestras vidas. Y esa tristeza según Dios, de la cual el apóstol Pablo se gozaba, dice, qué gozo es ver personas que experimentan esto en sus vidas. Personas que no solamente exhiben religión en sus vidas, sino que exhiben o viven
un encuentro personal y diario con el Señor en sus vidas. Y estas personas son pocas. Hay tristeza según el mundo. El mundo, hermanos, produce mucha tristeza. Mucha tristeza. En estos tiempos el mundo está produciendo mucha tristeza. Oleadas de tristeza, diría yo. Pero hay tristeza según Dios. Dios también produce tristeza, pero no para que te pierdas, no para que te amargues, no para que te desanimes, no para que te pierdas, no para que te abatas, no. Es una tristeza que cuando la sufres produce el alivio del arrepentimiento verdadero y trae gozo a nuestros corazones. Amén. Cuando el hijo pródigo volvió a la casa del padre, volvió de su tristeza según el mundo, porque el mundo le había traído tristeza, mucha tristeza. Había malgastado sus bienes, había vivido perdidamente y había terminado comiendo la comida que comían los cerdos, ¿verdad? Entonces se acordó de que en la casa de su padre había abundancia de pan y regresó triste porque la tristeza del mundo la había invadido, porque aunque había vivido malgastando sus bienes, gozando de los deleites temporales del pecado, eso le produjo una tristeza, un peso de tristeza sobre su vida, ¿verdad? Y regresó lleno de la tristeza del mundo, ¿verdad? Regresó fracasado, pero él volvió con su corazón lleno de tristeza y de angustia. Y cuando llegó a la casa de su padre, el padre corrió para abrazarlo y poder restaurar su vida. Aleluya. Y a las personas que estaban con él, el padre les pidió que se apresurasen para traer vestiduras limpias. Dios tiene apuro, también como el Padre, de quitar la culpa y la tristeza que produce el mundo y poner sus vestiduras limpias y su manto de gozo sobre nuestras vidas una vez que hemos procedido al arrepentimiento. Amén, hermanos. Leamos para terminar Romanos capítulo 2, versículos del 4 al 8. ¿O menosprecias, está preguntando el apóstol Pablo, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Porque, ¿usted qué cree, hermano? ¿Tú qué crees? ¿Que eres tú el que te arrepientes? ¿Que eres tú mismo? Hermanos, la salvación en nuestra vida no es una conquista que tú y yo podamos exhibirla como los grandes conquistadores que cuando llegaban a una tierra y la conquistaban echando a los nativos, ¿verdad? Se llenaban de orgullo y de jactancia y ponían allí, hemos conquistado la tierra, hemos conquistado esta nación, hemos derrotado y echado a los... No somos conquistadores. Vivimos de prestado, hermanos. No hemos conquistado nada. Aún queda mucha tierra por conquistar. Estas palabras le dijo el Señor a Josué, después de haber librado miles de batallas, cientos de batallas, después de haber derrotado a los reyes, a los amorreos, a los fereceos, a los jebuseos, después de haber echado a los reyes paganos y haber obtenido victorias. Y siendo Josué ya viejo, le dijo el Señor, Josué, aún queda mucha tierra por conquistar. Aún no has conquistado nada, o una parte muy pequeña de lo que Dios tiene destinado para que tú llegues a alcanzar. Porque la conquista no es acaparar, para mí la conquista es alcanzar las promesas de Dios. Eso es lo que tenemos que conquistar el corazón de Dios, conquistar las promesas que Dios tiene para ti, para mí, para nuestras vidas. Cada promesa alcanzada, adquirida, recibida y hecha real en nuestra vida, eso es una conquista. Lo demás, nuestras obras, son trapos de inmundicia. Nuestros éxitos son trapos de inmundicia. Los logros alcanzados son trapos de inmundicia. Si algo hemos alcanzado, si algo hemos logrado, es porque Dios lo ha permitido nosotros y porque Dios ha estado con nosotros. No es por nosotros mismos,
Nosotros no somos capaces de nada. Como decía el apóstol Pablo, no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en vano he trabajado, porque no he trabajado yo, sino ha sido la gracia de Dios trabajando en mí. Es la gracia de Dios, hermanos. Entonces, tú no eres el que te arrepientes. Si Dios no te da la gracia y el don de arrepentirte. Entonces no es una conquista que tú y yo podamos exhibirla como un logro que nos merecemos. Porque no merecemos nada. No merecíamos nada, no merecemos nada. Porque si eso es lo que pretendes exhibir en tu vida, es porque no encontraste aún el verdadero camino que Dios ha determinado para ti y para mí. Hermanos, solo la presencia de Dios en nuestras vidas es la que nos puede guiar al arrepentimiento. Y por eso el apóstol Pablo decía, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, la benignidad de Cristo, la benignidad de Dios, te guía al arrepentimiento. Solo la presencia de Dios es la que nos puede guiar al arrepentimiento. Solo cuando estamos cerca de Él, si buscamos a Dios, si Dios permite que le busquemos, es porque Él se ha acercado a nosotros. No porque nosotros nos hayamos acercados a Él, porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os escogí a vosotros, no siendo pueblo, no siendo nada, siendo indignos. Yo me hice indigno para acercarme a tu indignidad, a tu maldad, a tu suciedad, dice el Señor, a tu pecado. Y es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Seguimos leyendo versos 5 al 8. Dice así, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Hasta dónde Dios tiene misericordia? Muchos rechazan la invitación de Dios a tener comunión con ellos. Dios quiere tener comunión contigo, ¿verdad? Pero tú dices, no, yo quiero tener comunión con otras cosas. Con Dios de vez en cuando, ¿verdad? El domingo, un ratito, tal vez, no sé, pero el resto de la semana, el resto del día, quiero tener comunión con otras cosas, ¿verdad? Y rechazan la invitación de Dios, porque están en otra onda, en otra frecuencia. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿A qué? Al arrepentimiento, dice la palabra. Pero hay momentos en la vida en los cuales el corazón se endurece, hermanos, de tal manera. El corazón es tan fácil de endurecerse. Y cuando el corazón se endurece, hermanos, qué difícil es que se produzca el arrepentimiento. Llega un momento que el hormigón se hace tan duro que ya no puedes hacer nada, ¿verdad? Cuando haces hormigón, en un espacio de tiempo se pone tan duro que ya no puedes modificar nada. Así ocurre con aquellos que rechazan las oportunidades en las cuales Dios les ofrece y les pone su gracia a su disposición. Dios pone su gracia a su disposición, a tu disposición. Entonces, cada rechazo a esa gracia de Dios, a esa voluntad de Dios en nuestras vidas, es como echarle al corazón una carretilla de hormigón, ¿verdad? Una carretilla de hormigón, venga, una tras otra, ¿verdad? Cuando rechazas la gracia de Dios, estamos echando carretillas, paladas de hormigón a nuestro corazón. Y entonces el corazón ya se ha vuelto tan duro que ya no hay lugar para el arrepentimiento.
Aquí dice dos cosas, hemos leído, dice que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué pagará? Dice, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. A los que viven arrepentidos, vida eterna. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermanos, aquí el Señor dice dos cosas terribles. Dice, dice, ira y enojo a los que son contenciosos. Dios se enoja cuando nuestra respuesta hacia Él es una contención, es una confrontación. Dice, ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Qué es contender? Es pelear, es razonar, es luchar contra Dios, es oponerse a Dios, oponerse a la voluntad de Dios, es resistir a Dios. Eso es ser contenciosos. Y al final el Señor, con aquellos que contienden, dice, ya dejaré de contender con el hombre, dice el Señor. Jesús nunca contendió. Jesús nunca tuvo que sacar la espada para defenderse con argumentos como hizo Pedro en aquel momento cuando sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, al soldado romano. Y entonces el Señor le dijo, mete tu espada en la vaina, porque ese no es el camino, porque yo no voy por ese camino. Jesús nunca contendió, no tuvo que sacar jamás la espada para defender sus argumentos, sus convicciones. Fue como una oveja muda, dice, como oveja muda delante de sus transgresores, delante de sus trasquiladores. Enmudeció, dice, y no abrió su boca. Qué ruines somos cuando la única respuesta, hermanos, que tenemos cuando nos sentimos cuestionados es la de defendernos a cualquier precio. He conocido muchas personas que el único que hacen es defenderse y defenderse y defenderse a sí mismos cuando son descubiertos, cuando son avergonzados, ¿verdad? Defenderse, pero una cosa, pero esto y aquello. Hermanos, Jesucristo no tuvo que defenderse de nada ni de nadie. Aleluya. Enmudeció delante de sus transgresores, de sus trasquiladores. Como oveja fue llevado al matadero, dice. Como oveja, como cordero, ¿verdad? Le puso el cuello, ya. Dobló la cerviz, se humilló. Hoy es un día de humillación. Hemos proclamado en el ministerio hoy, con la celebración del Yom Kippur, día de la humillación. Humillémonos delante del Señor. Humillémonos delante de nuestro Hacedor, porque ovejas somos y ovejas de su prado, dice la palabra. Amén. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. La segunda cosa, no obedecen a la verdad. Para algunos, hermanos, qué triste es que la única verdad que tienen en sus vidas es su propia verdad. Su propia verdad, pero que no es la verdad. Porque hombre de verdad, dice la Escritura, ¿quién lo hallará? No hay hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y tenemos que aprender, hermanos, que la única verdad no es mi verdad, sino que la única verdad es aquel que es la verdad, que es Jesucristo. Amén. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces, hermanos, las diferencias que podamos tener siempre las llevaremos a la luz de aquel que es la verdad, a la luz de aquel que es la verdad, la única verdad. Tú no tienes la verdad, tu propia verdad no es la verdad. Son mentiras a veces, disfrazadas de verdad, pero son mentiras en el fondo. Aleluya. En Jesús se acaban los conflictos, porque Él es nuestra paz. Amén. Él es nuestra paz. En Él se acaban todos los conflictos, todas las dudas, todas las sombras, todas las comparaciones, todas las variaciones. En Él se acaban, porque Él es la verdad
Y Él es la verdad inmutable, que no cambia, que no muta, que no varía, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, hermanos. Quiero terminar. Hay en la Biblia dos personajes que no pudieron arrepentirse. Ya no tengo más tiempo, los voy a mencionar. Dos personajes, Judas y Esaú. Judas y Esaú no pudieron arrepentirse. Judas y Pedro cometieron un error. Un error. Judas entregando a Jesús. Pedro negando a Jesús. Lo negó 3 veces. Pero Pedro tuvo la oportunidad de arrepentirse. El Señor le dio la oportunidad y Pedro la agarró cuando le dijo: 3 veces me has negado. 3 veces le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Por 3 veces le hizo la misma pregunta para restituir y darle la oportunidad de que se arrepintiera de haberle negado, de haberle dicho: yo no conozco a ese hombre, cuando estaba en el patio de Anás calentándose en el fuego con los soldados romanos, y una criada le dijo: pero tú también estabas con Jesús. Le dijo: no, yo no conozco a ese hombre. Le negó antes de que cantó el gallo: Pedro, me negarás 3 veces. Pero qué hermoso que Pedro tuvo la oportunidad y no la desaprovechó, se arrepintió, y entonces el Señor le dijo: sígueme. Aleluya. Y Pedro no fue contencioso y obedeció a la verdad. En cambio Judas no pudo arrepentirse. ¿Y terminó cómo? ¿Cómo terminó Judas? Se ahorcó. ¡Qué terrible! Se ahorcó. Cuando no te arrepientes, te puede suceder lo que le pasó a Judas. Te vas a ir ahorcando espiritualmente. Muchos se van poniendo la soga a ellos mismos, se van ahorcando espiritualmente, porque no hay en ellos un arrepentimiento en sus vidas verdadero, diario. Aleluya. Gloria a Jesús. Esaú, ya sabemos, fue profano. El Señor le dijo: no hay algún profano como Esaú, que buscó con lágrimas el arrepentimiento, pero no lo obtuvo. Porque tú crees que puedes arrepentirte cuando tú quieras. Dice que Esaú procuró arrepentirse, lo procuró con lágrimas, pero ya era tarde. Ya dijo: no, el Señor ya no, ya es imposible. Te has comportado como un profano. Porque no nos podemos arrepentir cuando nosotros queramos, es cuando Dios quiere que te arrepientas. Aleluya. No nos corresponde a nosotros, sino cuando Dios decide producir en nosotros convicción de pecado y concedernos el precioso don y necesario don del arrepentimiento. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Reflexiona en esta mañana. Cada vez que Dios quiere producir vida en nosotros, no lo va a hacer dándonos una palmadita, dándonos un aplauso, haciéndonos un reconocimiento público. No nos eleva. El Señor no nos va a elevar, no. Cada vez que el Señor quiere darnos vida, lo va a hacer a través del fracaso que somos nosotros mismos y el error que somos nosotros mismos muchas veces, para conducirnos y para guiarnos al arrepentimiento verdadero. Amén. Porque el arrepentimiento, hermanos, Él es el camino hacia la vida, porque el arrepentimiento nos conduce a la vida. Aleluya. Arrepentíos, porque si no lo hacéis, dice el Señor, pereceréis igualmente, y haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Reflexiona en esta mañana. Les damos las gracias por seguir nuestras transmisiones en esta página de Cuerpo de Cristo, en Facebook, cada domingo nuestras predicaciones de la Iglesia Cuerpo de Cristo, y también en nuestro canal de YouTube como Iglesia Cuerpo de Cristo Perú, para que se suscriban a este canal y puedan ser parte de nosotros siguiendo estas transmisiones. Le damos las gracias y les invitamos a que nos sigan sintonizando cada domingo. Muchas gracias. Dios les bendiga.